¡Hombres! ¡Son hombres! La hegemonía se mueve en la tensión entre el núcleo radiador y la seducción de los sectores aliados laterales. De cada cuatro personas, 3 de las que son 12. Un acto con diferentes portavoces y portavozas. Que gente como tú es basura. Contrahegemonía Podcast. La crítica radical a la actualidad política y social. Bienvenidos al primer capítulo de Contrahegemonía Podcast, el programa en el cual, con una periodicidad todavía incierta, puede que sea cada 2 semanas, 3, incluso cada mes, mis medios son limitados de modo que no podré hacerlo durante demasiado menudo, pero en cualquier caso va a ser un programa destinado a hacer un análisis de la política y la sociedad actual. No uno cualquiera, sino que tendrá un enfoque materialista y dialéctico. Y por supuesto, brutalmente crítico. Seguramente haya mucha gente que esté escuchando esto que no se sienta al 100% de acuerdo con lo que expreso, pero yo creo que el enfoque que le doy y sobre todo los datos que expongo pueden ser de provecho para cualquiera con independencia de la ideología que procese. Y ese es el objetivo también de este programa, hacer a la gente pensar, replantearse cosas y sobre todo dar una perspectiva amplia a temas muy complejos que no se simplifican con un mero titular. En la mayor parte de los casos tienen raíces profundas, bastante complejas, que afectan a varios factores, incluso se retrotraen bastante atrás en el tiempo. Dicho lo cual, comencemos. I love China. The biggest bank in the world is from China. People say, oh, you don't like China. No, I love them. But their leaders are much smarter than our leaders. Acabamos de escuchar un brevísimo extracto de un discurso de Donald Trump de hace cerca de 10 años, en el cual, para que no sepa inglés, decía que a él le encantaba China, porque porque tiene sus negocios y tal. El banco más grande del mundo es chino, pero que hay un problema, que los líderes de China son más inteligentes que los estadounidenses. Esta traducción la he hecho porque efectivamente la política exterior de Donald Trump está enfocada en China. China, como potencia imperialista emergente que es, ahora mismo es el gran competidor de Estados Unidos. En algunos indicadores es ya la primera potencia mundial y en otras está a punto de superar a Estados Unidos. Y eso es algo que Estados Unidos, como potencia imperialista dominante, no puede permitir. Donald Trump ha decidido pasar a la ofensiva e iniciar toda una guerra comercial contra ella, de una forma en la que algunos lo pintan como novedoso, pero que no es nada nuevo, que es la política proteccionista. A través de ella, fortalecer la industria norteamericana y estadounidense particularmente. ¿Y por qué digo que no es novedosa? Porque Estados Unidos desde sus inicios tuvo una política proteccionista durante gran parte de su historia, en concreto, para que su industria nacional quedase blindada frente a las mercancías que pudiesen llegar del exterior, especialmente de las manufacturas que competían con ella potencialmente o directamente, a través de una serie de aranceles que encareciese esos productos e hiciese poco ventajoso para el consumidor adquirirlos, para, una vez que se hubiese fortalecido, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, dar el salto a la economía mundial, al comercio mundial. Esto tampoco es nuevo, es algo que también hizo Reino Unido. Todas las grandes potencias han hecho eso. Han protegido su industria inicialmente para después obligar al mundo a competir con sus normas a través de la mascarada del libre comercio. Cuando ese libre comercio empieza a jugar en su contra, es cuando toca pasar a la ofensiva e iniciar una serie de aranceles. Eso es algo que China hace también. China tiene un mercado bastante regulado, es una economía planificada, lo cual va más allá del mero proteccionismo. Planificar la economía es mucho más, es que el Estado tome las riendas del rumbo que va a tomar el país a nivel económico, pero tampoco es algo exclusivo de los países socialistas, es algo que Francia, que Corea del Sur, que Japón, que muchos países hicieron en su momento
para dar el empujón a su industria. Ya entrando de plano en la cuestión de los aranceles, habría que ver si se trata de una política de presión o un verdadero cambio de modelo económico. Trump, por un lado, es consciente de que Estados Unidos todavía tiene un peso importante en la economía mundial y que puede aprovecharlo a su favor, con la cuestión de los aranceles. Básicamente, esta idea supondría utilizar la política arancelaria como un instrumento de presión para conseguir tratos económicos mucho más provechosos para la parte estadounidense. Desde muy pronto empezó con amenazas a México y a Canadá con respecto a endurecer su política arancelaria del 25%, si no recuerdo mal, para que tomase medidas más estrictas contra el tráfico de fentanilo y la entrada de inmigrantes ilegales. También amenazó a Colombia con aumentar los aranceles si no aceptaba que los ciudadanos colombianos fueran deportados a su país. Recientemente, en las últimas semanas, Donald Trump ha decidido hacer esos aranceles generalizados de un 20% en Europa, por ejemplo, y un porcentaje mucho más alto en China, que fue escalando hasta llegar al 125%. Esto provocó un hundimiento generalizado en las bolsas del mundo, porque aquí la política de Trump entra en contradicción con la economía mundial. Vivimos en una economía globalizada en la cual las mercancías fluyen de un país a otro y los aranceles obviamente acabarían perjudicando a los mercados y también al consumidor. Donald Trump, ante el revuelo generalizado, ha implementado una serie de medidas para matizar esos efectos a corto plazo. En primer lugar, aplicó una rebaja casi generalizada, salvo a China y pocos más, del 10%, aplazó la entrada en vigor de la medida a 90 días, es decir, 3 meses, pero lo más importante, eximió de los aranceles a los productos electrónicos, a los microchips y en general a los materiales relacionados con la tecnología. Esto es importante debido a que la economía mundial, tecnificada hasta extremos que jamás se han visto hasta ahora, no puede permitirse que los aranceles escalen hasta tales extremos, lo cual provocaría una crisis mundial. Esto ha sido visto como una victoria para China y en gran medida es así. Hay que tener en cuenta que el poderío tecnológico de China es bastante importante. Según el informe del Instituto de Política Estratégica australiano, ASPI, China es el número 1 en 37 de las 44 tecnologías críticas y emergentes del planeta. Además, ha invertido en la modernización de inteligencia artificial, robótica, microchips y toda la serie de ramas relacionadas con la industria tecnológica, sin tener en cuenta, y esto es lo más importante en realidad, que China domina entre el 80 y el 90% de la producción mundial de tierras raras, los cuales son claves para la fabricación de dispositivos electrónicos. Es cierto que Taiwán sigue siendo un portento en microchips y Taiwán es aliado de Estados Unidos, pero China no solamente controla esas materias primas, sino que ha invertido muchísimo en la mejora de sus propios componentes electrónicos. Por lo tanto, las empresas estadounidenses dependen bastante de la producción china y se verían muy afectados por las políticas arancelarias de Donald Trump en ese sector. China es consciente del poderío enorme que tiene la economía mundial y obviamente no va a dejarse doblegar por las amenazas de Estados Unidos. Ha empezado un pulso, una guerra comercial en toda regla y veremos quién gana, aunque como estamos viendo queda eximido un sector clave de la economía. Pero hay que tener en cuenta que Estados Unidos no solamente le presiona a China, sino sus propias empresas que están en otros países incluyendo China y verían muy afectada su propia economía. Lo cual entra en contradicción el America First, el América Primero, con el hecho de que sus propias empresas se vean perjudicadas. Y ahí entra en juego el segundo punto, que sería hasta qué punto estaría dispuesto Trump a llegar hasta el final con su política de América Primero, America First. Es cierto que Trump se ha vinculado más a la burguesía nacional industrialista que a la burguesía más financiarizada, más internacionalizada, que está abiertamente en contra de las medidas de Trump. Solamente hay que abrir cualquier periódico o encender cualquier televisión para ver cómo critican las políticas de Trump en materia migratoria, en materia de arancelaria y en básicamente la economía en general de Trump, para ver que el gran capital financiero dominante está en contra de Trump. Pero claro,
Para llegar hasta sus últimas consecuencias, Trump debería invertir en el país e incluso apostar por una economía que si no bien fuese planificada al 100%, si lo fuese en gran medida, tal como otros países capitalistas, como ya mencioné, hicieron en su momento. Para aplicar una política arancelaria como quiere aplicar Trump, debería tener una industria nacional fuerte, un mercado interno poderoso que pudiese abastecer al consumidor promedio estadounidense sin que éste fuese perjudicado por sus políticas arancelarias que van en contradicción con la gran dependencia de Estados Unidos a nivel mundial, por el hecho de que la economía mundial está, valga la redundancia, mundializada. De hecho, tal y como reconoce Donald Trump, Estados Unidos tiene un déficit comercial bastante grande con respecto a China. Según los datos oficiales, en 2024 las exportaciones estadounidenses alcanzaron los 143.500 millones de dólares. Por su parte, las importaciones fueron de 438.900 millones de dólares. La diferencia es de casi 300 millones. Eso es algo que Trump busca revertir o compensar con los aranceles. Pero claro, es un arma de doble filo porque deja al país bastante vulnerable a la hora de adquirir esos bienes. Una manera de compensarlo sería o bien comprando a otros países por precios más baratos o bien produciéndolos ellos mismos. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas cosas son difícilmente sustituibles, porque China es el líder en bastantes sectores, tal como hemos visto. Yo creo que en parte Trump envidia la economía planificada china, nunca lo ha dicho explícitamente, pero sí que he llegado a afirmar que, cito textualmente o casi textualmente, que China trabaja con planes de 100 años, mientras que Estados Unidos se mueve por trimestres. No puedes hacer nada con esto, fin de la cita, pero claro, chocaría con muchas barreras legales en Estados Unidos, de modo que incluso si él quisiera hacerlo, no sé hasta qué punto lo dejaría, siempre dentro del marco normativo estadounidense, porque claro, para hacer cosas más ambiciosas habría que hacer una ruptura profunda que yo creo que Donald Trump y la sociedad estadounidense tan polarizada no aceptaría. Pero bueno, a la espera de ver si los aranceles suben, que ya digo que los grandes medios están en contra de eso, que harán partidos como Vox. Hay que tener en cuenta que esta burguesía nacional industrialista tiene su eco a nivel de representación política en otros países. En algunos gobiernan, por ejemplo en Hungría, la Hungría de Orbán, o por ejemplo también en Turquía. En Turquía está el Frente Erdogan, el cual tiene una agenda que, aunque está en la OTAN, tiene sus propios intereses, tal como se vio en Siria, donde metió su zarpa chocando con los intereses de Estados Unidos y de Israel, que apoyaron al YPG, luego llamado Fuerzas Democráticas Siria, llegando a bombardear y a guerrear directamente con tropas sobre el terreno contra los kurdos, contra la coalición kurda, en contra de los deseos de Estados Unidos, mostrando así una clara contradicción entre estas dos facciones del imperialismo otanista, que también se ven, por ejemplo, con el partido turco que hegemonizó las protestas anti-Erdogan. El denominado como el Partido Republicano del Pueblo era el partido del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, el cual fue detenido por acusaciones de corrupción y de colaboración con el terrorismo, algo que fue discutido por muchos que veían que estaba quitándose del medio a un competidor por el poder. Ese partido es kemalista al parecer, creo que está en la Internacional Socialista, pero al margen de esas formalidades es un partido que apoya mucho más la agenda del gran capital financiero encabezada por el Partido Demócrata de Biden, bueno, ya no está Biden, pero ya me entendéis, por el Partido Demócrata, por la gran coalición europea de los demócratas cristianos y socialdemócratas. Ya sabemos que Orbán tiene su propia agenda también con respecto al comercio, con respecto a la política migratoria, y en España Vox intenta ser ese ala más nacionalista en lo económico y conservadora en lo social, que eso es muy matizable también, como veremos a lo largo del programa, pero lo que está claro es que los intereses entre las burguesías nacionales chocan, porque la burguesía nacional, digamos que es más mezquina, es más, ¿cómo decirlo?, egoísta, mira más por lo suyo, y al final ambas burguesías chocan. Esto se vio de forma muy violenta en la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi invadió Polonia, pero ahora, aunque de forma más soterrada, se puede ver con los aranceles. Porque claro, Vox está en un brete ahí, porque tendría que criticar los aranceles de forma enérgica, en tanto que daña a la economía nacional española. Aunque claro, también pueden utilizar esa desventaja comercial para decir que si Vox gobernase, que lo que están haciendo, eso no pasaría, que se entenderían más con Estados Unidos. Es evidente que tienen hooligans que les apoyarán tanto a las buenas como a las malas.
España. La cosa está en si conseguirá convencer a un sector crítico de sus votantes y a sus votantes potenciales, que verán cómo Vox no se posiciona de forma enérgica contra ello. Hay que tener en cuenta además que el voto de Vox es más heterogéneo de lo que la gente cree, puesto que te encuentras incluso a libertarios, partidarios acérrimos del libre comercio, que son simpatizantes y votantes acérrimos de Vox, que esto no lo verán con buenos ojos. Y también hay que tener en cuenta que la política arancelaria, antes de la medio marcha atrás de Donald Trump, como es la cuestión de la rebaja arancelaria del 20 al 10%, esa política beneficiaba a Marruecos. Marruecos solamente tenía un 10% de aranceles, mientras que la Unión Europea, incluyendo España, tiene un 20%, lo cual supondría un beneficio para los productos marroquíes. Eso ahora, si se cristaliza en la rectificación, cambiará, pero claro, ¿cómo Vox puede defender eso? Porque Donald Trump considera a Marruecos un aliado estratégico, mientras que Vox ve a Marruecos como la principal amenaza internacional para España, que yo creo que en parte tiene razón, o sin el parte, porque el Gran Marruecos incluye territorio español, además de otros países vecinos como Mauritania o Argelia, además de utilizar la política migratoria como chantaje. En fin, todo esto que ya sabemos es algo que parece apoyar Trump. Estados Unidos proporciona armas a Marruecos, Donald Trump reconoció la soberanía marroquí de Sáhara Occidental, igual que Pedro Sánchez. Son contradicciones que entran en antagonismo con la línea de Vox y que veremos cómo resuelve, porque esto puede costarle caro a Vox, yo creo. De todos modos, yo creo que esto al final va a quedar en una especie de término medio. Puede que Trump rasque algo a nivel arancelario, pero me parece que más bien Europa y sus llamados socios, que son vasallos, acabarán aceptando las condiciones de Estados Unidos para comprar así su discurso victimista. Trump tiene un discurso victimista con respecto a cómo está Estados Unidos en el mundo. Dice que se aprovechan de ellos, que la Unión Europea fue creada para joder a Estados Unidos, literalmente, pero eso no es cierto. La Unión Europea surgió para hacer la contra a la Unión Soviética y en ese sentido cumplió su papel, pero ahora a Estados Unidos no le interesa una Unión Europea fuerte. Lo que le interesa es que sea todavía más vasalle de Estados Unidos, a costa del pueblo europeo y español y a costa de lo que sea. Estados Unidos quiere mantener un papel relevante en este nuevo mundo multipolar de distintas potencias imperialistas, en el cual Estados Unidos siga siendo la primera potencia mundial. Y si eso tiene que ir a costa de la Unión Europea, que así sea. La Unión Europea está en una encrucijada en el cual tendrá que ver si va a ser un vasallo de Estados Unidos o va a intentar recuperar el papel en el mundo que ha perdido. Tendría que hacer un cambio radical en muchos aspectos, a nivel económico y a nivel militar, a nivel todo, pero en todo caso está por ver. Yo creo que es una incógnita lo que sucederá, no tenemos una bola de cristal, pero es muy posible que Europa acabe cediendo en aras del corto plazo. De lo contrario, puede que los gobiernos actuales vean erosionada su legitimidad y partidos emergentes acaben comiéndoles la tostada. Es cierto que Pedro Sánchez ha viajado a China y a Vietnam, seguramente a instancias de la Unión Europea, porque Pedro Sánchez es un pelele, y que en realidad yo creo que la posición de China ha salido fortalecida, yo creo, de momento a nivel de imagen internacional. Pero claro, igual que Estados Unidos juega sus cartas, Europa también yo creo que intenta hacer ver que si Estados Unidos se pone demasiado duro, puede cambiar de socios. Teniendo en cuenta de todos modos que China es el objetivo de la OTAN y del bloque occidental, habrá que ver hasta qué punto pueden limar asperezas para que eso deje de ser una contradicción antagónica y ser un nuevo bloque contra el Estados Unidos de Donald Trump. Sinceramente no lo acabo de ver. Yo creo que la situación se va a polarizar en torno a BRICS y a Estados Unidos, con una Europa que irá a remolque de este último. Pero bueno, sea como fuere, yo acerté cuando dije que se iba a poner muy interesante el panorama internacional si Trump gobernaba, porque supone unas nuevas tensiones entre la clase dominante, en el que es posible que veamos cosas impensables hace unos años. Yo ya he comentado que los partidos que representan al gran capital financiero son el máximo exponente del statu quo. Si hubiese ganado el Partido Demócrata de Kamala Harris, la situación yo creo que hubiese estado estanca, no hubiese habido grandes movimientos. En cambio, el sector que representa a Donald Trump va a traer transformaciones o modificaciones que, si bien creo que no van a ser revolucionarias y quizás ni de progreso, pero si somos lo bastante listos, es posible que podamos aprovecharlo a nuestro favor. Por lo demás, se está viendo cómo los líderes europeos, detrás de todas estas quejas y lloros que están teniendo, están siguiendo la hoja de ruta marcada por la nueva administración de Estados Unidos. Donald Trump lleva desde hace tiempo exigiendo a los países europeos que aporten más dinero a la OTAN, debido a que su país, según cifras de 2022, aportó más de 800.000 millones de dólares, lo que equivaldría a
al 3,52% de su PIB. Eso quiere decir que es significativamente mayor que el resto de miembros cuyo gasto está en torno al 2%. Donald Trump quiere reducir el gasto en la OTAN e invertirlo en sus propios asuntos nacionales, haciendo por lo tanto que sus socios, entre comillas, corran con esos gastos, al tiempo que refuercen su capacidad militar. ¿Qué pasa? Que Europa se mostraron muy reacios, pero están haciendo exactamente lo que Donald Trump dijo, porque el cacareado rearme, que supondría una reindustrialización, paradójicamente, lo que querría hacer Trump en Estados Unidos, y que puede que no hagan y que te vienen comprando a Estados Unidos su propio armamento a un precio mayor, que en todo caso está haciendo lo que Estados Unidos dice, que es un mayor gasto militar y rearme. Eso sí, bajo la máscara de la rebeldía contra Trump. En lo económico puede que suceda algo parecido, que acabe siendo una Europa a imagen y semejanza de lo que quiere Estados Unidos, con Donald Trump en este caso, haciendo ver como que está a la contra de él. En fin, veremos cómo se desarrollan las cosas en los próximos meses y años. Antes de terminar el bloque, quisiera comentar otro aspecto que caracteriza a la burguesía nacional industrialista en su relación con cómo trata a la clase obrera y cuál es su modelo productivo. Para ello me voy a basar en un vídeo del canal de YouTube EKI Center, cuyo vídeo tiene el provocador título de "Los conservadores enseñan marxismo a nuestra izquierda payasa". En él, nada menos que el vicepresidente Vance dijo que importar mano de obra inmigrante lo que hacía sería bajar los salarios, pero al mismo tiempo quitaría incentivos a la innovación tecnológica, lo que a su vez provocaría una reducción de la productividad. Por otro lado, si la mano de obra tuviese una mejor cualificación y un salario más elevado, sucedería justo lo contrario, que el empresario debería compensar eso con una maquinaria más eficiente, que aumentase la productividad y dependiese menos de mano de obra. Es decir, que un político capitalista y conservador acaba de mencionar la diferencia que hay entre plusvalía absoluta y plusvalía relativa recogida en el Capital de Carlos Marx. Antes de aclarar para los profanos en qué consiste cada término, vamos a escuchar al propio presidente o al doblaje que se ha hecho de él y luego entraremos en materia. La mano de obra barata es fundamentalmente una muleta, y es una muleta que inhibe la innovación. Incluso podría decir que es una droga a la que demasiadas empresas estadounidenses se han vuelto adictas. Ahora, si puedes hacer un producto más barato, es demasiado fácil hacer eso en lugar de innovar. Y ya sea que estuviéramos trasladando fábricas a economías de mano de obra barata o importando mano de obra barata a través de nuestro sistema de inmigración, la mano de obra barata se convirtió en la droga de las economías occidentales. Y diría que si miras en casi todos los países, desde Canadá hasta el Reino Unido, que importaron grandes cantidades de mano de obra barata, has visto que la productividad se ha estancado. Y no creo que eso sea una simple coincidencia. Creo que la conexión es muy directa. Ahora, uno de los debates que escuchas sobre el salario mínimo es que los aumentos en el salario mínimo llevan a automatizar. Así que un salario más alto en McDonald's significa más kioscos. Y cualesquiera que sean sus opiniones sobre la sabiduría del salario mínimo, no voy a comentar sobre eso aquí. Las empresas que innovan en ausencia de mano de obra barata es algo positivo. Creo que la mayoría de ustedes no está preocupada por conseguir mano de obra cada vez más barata. Estás preocupado por innovar, por construir cosas nuevas, por la antigua formulación de que la tecnología hace más con menos. Ustedes están tratando de hacer más con menos todos los días. Y así les pediría a mis amigos, tanto del lado optimista de la tecnología como del lado populista, que no vean el fracaso de la lógica de la globalización como un fracaso de la innovación. De hecho, diría que el hambre de la globalización por la mano de obra barata es un problema, precisamente porque ha sido malo para la innovación. Una vez escuchado al excelentísimo presidente de los Estados Unidos, es el momento de aclarar a qué me refiero con plusvalía absoluta y plusvalía relativa. Para empezar, la plusvalía en sí misma es el valor que produce el trabajador por encima de lo que cuesta la fuerza de trabajo en una jornada laboral dada. Por ejemplo, si en 8 horas un trabajador produce 50 euros de caramelo, pero en ese mismo periodo de tiempo recibe 20, la plusvalía, lo que se quedaría el capitalista, serían 30. Por ejemplo, si cumple esa cantidad a las 4 horas, esas 4 horas de más estaría trabajando para el capitalista. Entran más factores en juego, pero básicamente, explicado muy burdamente, sería eso. La plusvalía absoluta consiste en aumentar los beneficios simplemente incrementando la jornada laboral, lo que supone una tasa de explotación mayor. Por el contrario, la plusvalía relativa consiste en
mejorar la fuerza productiva, crear nuevas máquinas más eficientes que mejoren la productividad. Así pues, llegamos a la paradoja que el sector más esclavista y más explotador, en términos absolutos, está siendo aquel capital financiero que se presenta como progresista, como woke y como todo lo que ya sabemos. En definitiva, estamos ante dos estrategias diferentes de dominio global. Mientras que el capital financiero, encabezado por la Gran Coalición y por los demócratas, buscan una confrontación con Rusia y tumbarla, Donald Trump y el sector que representa lo que buscan es un acercamiento con Rusia para aislar a China, el principal enemigo comercial y geopolítico que se han marcado. De momento son todo declaraciones muy teatrales. Ursula von der Leyen, la presidenta del Parlamento de la Comisión Europea, ha llegado a decir que el Occidente como lo conocemos ya no existe. Cito textualmente: el mundo se ha convertido en un globo, también geopolíticamente, y hoy nuestras redes de amistad abarcan todo el planeta, como se puede ver en el debate sobre los aranceles. Ahora mismo podría mantener esta conversación las 24 horas del día. Todos piden más comercio con Europa, y no se trata solo de lazos económicos, también se trata de establecer normas comunes y de previsibilidad. Europa es conocida por su previsibilidad y su fiabilidad, lo cual vuelve a considerarse algo muy valioso. Por un lado, esto es muy gratificante. Por otro, también existe, por supuesto, una enorme responsabilidad que debemos asumir. Europa sigue siendo un proyecto de paz. No tenemos camaradas ni oligarcas que establezcan las reglas. No invadimos a nuestros vecinos ni los castigamos. Al contrario, hay 12 países en la lista de espera para convertirse en miembros de la Unión Europea. Esto supone unos 150 millones de personas. En Europa, los niños pueden ir a buenas escuelas, independientemente del nivel de riqueza de sus padres. Tenemos menos emisiones de CO2 y una mayor esperanza de vida. Se permiten debates polémicos en nuestras universidades. Estos y otros valores son valores que debemos defender y que demuestran que Europa es más que una unión. Europa es nuestro hogar y la gente lo sabe. No sé ni por dónde empezar con esta muestra de hipocresía, de verdad. Se presentan como los garantes del libre comercio cuando son ellos, en completo seguidismo con Estados Unidos, quienes han boicoteado el lucrativo negocio que tenían con Rusia. Sin esta fuente de energía barata, lo que están haciendo es comprarse a Estados Unidos a un precio mucho más caro. Están cercenando el libre comercio en pro de unas élites que son las únicas que ganan con esto. Son muchos los capitalistas, la pequeña y mediana burguesía, la burguesía nacional especialmente, quienes están sufriendo con estas sanciones económicas a Rusia. Y son precisamente las que están apoyando a Trump en su acercamiento con dicho país. Con respecto a lo que dice lo demás, no sé ni por dónde cogerlo, la verdad. Dice que no invadimos a nuestros países vecinos. Se ha olvidado de Yugoslavia, se han olvidado de Libia, se han olvidado de cómo han apoyado a los yihadistas en Siria y cómo visitan ahora a su gobierno ilegítimo rendiéndole pleitesía a sus ministras de Exteriores feministas. Han olvidado cómo están haciendo que muera hasta el último ucraniano en una guerra contra Rusia que no pueden ganar. Dice que los niños pueden ir a buenas escuelas independientemente de su poder económico, pero olvida hasta qué punto están degradados esos colegios públicos en los barrios más conflictivos, donde la cuestión cultural y religiosa juegan un papel preponderante. Habla de bajas emisiones de CO2 cuando estamos exportando la contaminación a países del tercer mundo y cuando nuestros gobernantes viajan día sí día también en Falcón y en aviones de lujo de todo tipo, mientras la clase obrera está excluida de viajar a donde quiera con sus coches. Habla de la libertad de expresión cuando tienen bloqueado RT y otros canales de un país en el que oficialmente no estamos en guerra. Anulan elecciones como la de Rumanía, inhabilitan a candidatos presidenciales, llaman un día y otro a controlar las redes sociales, a los youtubers y a los influencers. Las universidades ahora mismo están siendo coaccionadas día sí y día también por grupitos que dicen quién puede hablar y quién no. ¿De qué valores europeos estás hablando, von der Leyen? ¿Quién te ha elegido a ti en primer lugar para hablar por todos los europeos? Calentones aparte, perdón por haber perdido los papeles, pero son todo esto palabrería. Lo cierto es que sus representantes europeos hablan en inglés cuando no tenemos a ningún país anglófono desde que Reino Unido abandonó la Unión. ¿Por qué habláis en inglés? ¿A quién rendís pleitesía realmente? ¿Por qué seguís en la OTAN cuando Trump es tan malo? Todo esto son gestos. Yo creo que, salvo palabrerías y subidas de tonos, esto se va a mantener más o menos igual. Quizás haya algún órdago, algún gesto, pero no creo que haya una ruptura radical entre Estados Unidos y Europa. Son un entente y va a ser muy complicado que haya una ruptura con todas sus consecuencias. Y ahora sí, vamos a pasar al siguiente bloque. No pasa nada, que me detenga. Pero este es el cartel que les ofende. Que me detengan, aquí está el cartel. No hay insultos, no hay frases malas. Solo me expreso. Estos son los verdaderos fascistas. Estos. Marlaska, Sánchez, Rivera, aquí los tenéis. Aquí los tenéis. Y
por supuesto el PP, porque yo no soy ni de izquierdas ni de derechas. ¡Soy de Paiporta! ¡Enterado! El 29 de octubre del 2024 fue cuando se desató la mayor dana de la historia reciente de nuestro país. La antes conocida como gota fría provocó unos destrozos sin parangón en los últimos años. Poblaciones enteras anegadas, más de 200 fallecidos, desabastecimiento, calles llenas de lodo, coches y todo tipo de muebles arrastrados por las aguas pertenecientes a hogares. Fue una auténtica escabechina lo que sucedió ahí. Desde entonces hubo una pugna política totalmente oportunista por ver cuál de las administraciones y cuál de los partidos políticos conseguía salir más airoso y a cuál conseguían enmierdar más. Recientemente ha comenzado el juicio para depurar responsabilidades por la dana y la cosa digamos que no pinta bien. Rubén Gisbert es uno de los abogados que está siendo más combativo, quizás seguramente el que más, con respecto a que ninguno salga impune, pero la cuestión está bastante dirigida. No se han considerado procedentes las preguntas acerca de por qué no fue declarado el tipo 3 máximo de alerta, el cual correspondería a la delegación del gobierno según la ley, porque, hablemos claro, muchas veces desde la izquierda, de forma totalmente falsaria, esto sí que es un bulo, que solamente puede declararse el estado de alarma en caso de que la comunidad autónoma lo solicite, pero eso es mentira. Es cierto que la comunidad autónoma podía haberlo solicitado y que es una falta gravísima que no lo hubiese hecho, sino que también el delegado de Interior podía hacerlo. Y es por eso que la delegada de Interior, Pilar Bernabé, fue llamada, pero en este caso como testigo, no como imputada. Todos los hechos prueban que la delegada del gobierno estaba al tanto de lo sucedido, y en cambio no solicitó tampoco en ningún momento al gobierno que declarase el estado de alarma. Es cierto que el gobierno autonómico no hizo nada. Mazón estuvo en paradero desconocido durante mucho tiempo cuando eso sucedió. No se avisó a la población hasta las 8:30, creo, cuando el pueblo ya tenía el agua al cuello, literalmente. Los bomberos dejaron de vigilar el Barranco del Pollo, según su propio representante, porque estaba bajando el caudal y porque tenían ganas de comer, declaraciones por las cuales se disculpó luego. La propia ex consejera de Interior dijo, al parecer, según Gisbert, que no tenía formación en emergencias y ningún asesor de la que se rodeaba lo tenía, lo cual es gravísimo y muestra hasta qué punto nuestros políticos no están preparados para los puestos que desempeñan, pero la delegación del gobierno estaba al tanto de esto y no hizo nada. Rubén Gisbert, en uno de sus directos, hace un magnífico repaso de los hechos, en tanto que va a la fuente directa. Por la mañana, en Utiel Requena ya había inundaciones, e incluso con un desaparecido. A la 1 de la tarde, por otra parte, en el Twitter del 112 ya os mostraba imágenes del Barranco de Pollo al borde del desbordamiento. Y a las 5 de la tarde, la Confederación Hidrográfica del Júcar dice a la consejera de Interior que a las 2 horas que la presa de Forata puede colapsar. Es cierto que la derecha vertió desinformación como que no se avisó, pero ¿qué pasa? Que ese aviso que se hizo de la Confederación Hidrográfica a la Generalitat y a los ayuntamientos fue por email. Por email. Algo tan gravísimo que tenía que haber sido por llamada, se hizo por un procedimiento totalmente burocrático, ineficaz y poco ágil. Además, con la ley en la mano, según la ley de 2015 de protección civil, dice que se puede declarar la emergencia nacional en 4 casos. 1. Catástrofe de gran magnitud. 2. Crisis sanitaria. 3. Paralización de servicios públicos. Y 4. Desabastecimientos graves. Esos 4 hechos se daban y aún así no se hizo nada. Como de costumbre, el enfoque seguido en esta investigación está siendo de lo más tramposo. Dan por hecho que la comunidad tenía los medios para atajar la situación. Pero primero, fue una catástrofe tan grave que es muy dudoso que la comunidad tuviese los medios para hacerlo. 2. Aparte de la catástrofe en sí, vinieron las secuelas. Unas secuelas que desbordaron por completo a la comunidad, ya fuese por falta de medios o por ineptitud. Y 3. Que la catástrofe fue más allá de la propia comunidad valenciana. También afectó a Murcia y a Albacete. Concretamente en Letur hubo un gravísimo desbordamiento que provocó que casas quedaran arrasadas por completo. Unos niños quedaron huérfanos porque la casa donde vivían sus padres quedó por completo arrasada. Todo eso pudo haberse evitado si hubiesen avisado. ¿Ahí qué pasa? ¿Ahí también gobernaba Mazón? ¿Por qué la hidrográfica no hizo nada ahí? ¿Qué pasa ahí con la comunidad de Castilla-La Mancha? ¿No tenía nada que decir? En fin, que sea el propio Rubén Gisbert, que lo explicará mejor que yo, ¿por qué no se quiere abordar la cuestión de la necesidad de haber implantado la fase 3 de emergencia y limitarse solamente a la 2+? Porque bajo mi punto de vista, que lo dejo claro,
cualquier autoridad que tuviera la facultad para poner en marcha los máximos mecanismos de ayuda, socorro, soslayo, atención, aviso al conjunto de la población, en el momento en el que tuvieran conocimiento, como ya está acreditado en sede judicial, de la magnitud del problema, tenían que actuar. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no elevaron el nivel 3? ¿Por qué no lo pidieron? Mazón, pero también la delegada de gobierno, el ministro Marlaska, que desde el despacho estaría recibiendo llamaditas y información. ¿Por qué no lo hicieron? Cuando la ley les obliga a ello. No lo hicieron precisamente porque si lo hubieran hecho, hoy serían los responsables de una investigación judicial por los 228 fallecidos. El señor Mazón, el ministro, la vicepresidenta, la delegada de gobierno, el gobierno autonómico, y ahora lo que se va a centrar simplemente es en que con el nivel 2 era suficiente. ¿Por qué? Porque así no se va a pedir responsabilidad ni se va a exigir responsabilidad a ningún dirigente político de este país. Se va a acoger a la exconsejera de Interior como cabeza de turco, que es una inútil absoluta, no debería ser nunca consejera de Interior, esa señora que no tenía ni idea, ni formación, ni consejeros, y ya está. Como habéis podido oír por parte del propio Gisbert, es un control de daños. Van a hacer que la exconsejera de Interior cargue con todo el marrón y otros cargos, pero queden indemnes tanto el gobierno de la comunidad como el gobierno central. También hay que señalar otra cosa que dijo, que había abogados que estaban filtrando información de juicio que es secreta a los medios de comunicación. Aquí se ve claramente hasta qué punto actúan a una justicia, medios de comunicación y poder político. Todo en aras de salvar al sistema. Esto que voy a decir es muy polémico, pero al igual que en el coronavirus, se ha visto hasta qué punto el modelo autonómico es inoperante. Por un lado, es un campo de batalla de partidos. Si el partido gobierna en una comunidad y en el gobierno central gobierna otro, van a estar pasándose la pelota de unos a otros para ver a quién le explota. Además, si los recursos se dividen, es imposible abordar de forma planificada y centralizada las crisis. En tiempos más tranquilos se puede observar que hay duplicidad de funciones, una burocracia mastodóntica, sistemas sanitarios y educativos desparejos que desequilibran en buena parte el funcionamiento de un país, pero en momentos de crisis de verdad es donde se ve hasta qué punto es insostenible. Si a esto le sumamos el electoralismo que impide ver la raíz del problema y centra el foco en un partido o en otro, en lugar de la raíz en el sistema, como estoy diciendo, tenemos un dique de contención que impide al pueblo tomar conciencia del enemigo real. Si nos centramos en que la culpa es de la comunidad, o del Estado, de un partido o de otro, jamás veremos qué es este sistema el que falla, que es este régimen del 78, el culpable por su inoperancia, el que debe ser destruido y sustituido por algo superior, por algo mejor, por algo que esté al servicio del pueblo. Y por supuesto, los partidos reformistas también tienen mucho que decir en esto. Voy a desarrollarlo en un bloque posterior, pero en las manifestaciones que se hicieron para protestar contra las autoridades, se hizo una llamada de extrema derecha que señaló al gobierno, pero otra que fue más numerosa y donde se supone que tendrían que estar los sectores más críticos y que más aboguen por el cambio, estuvieron capitalizadas por Podemos, por Compromís, por el PSOE, por ese batiburrillo de izquierdas, que lo que hicieron fue perseguir a las voces críticas a los carteles que señalaban tanto a Mazón como a Sánchez. Les increparon, llevaron a la policía, les expulsaron, todo para evitar que el pueblo pudiese relacionar que ambas administraciones eran responsables. Eso sí que sin ser suficiente, obviamente, puesto que realmente el problema, además de que sean los dos partidos, es el sistema en sí. Pero es un pasito más hacia la toma de conciencia del verdadero problema. Y esos partidos fueron un dique de contención. Así que desde aquí, toda mi repulsa hacia la labor de zapa de estos. Y para finalizar este bloque, y para terminar de enfadarme, ya de por sí estoy bastante calentito, vamos a escuchar a la entonces consejera de Turismo, Nuria Montes, y a Margarita Robles. Aquí no se va a permitir, no se va a entregar cuerpos a familias, no se va a permitir el acceso de familiares a la zona donde tenemos custodiados a todos los fallecidos, así que tienen que esperar de forma obligatoria la llamada del juzgado y la entrega de la documentación pertinente. Y las familias, en el mejor lugar donde pueden esperar las noticias de sus familiares es en sus domicilios. Los militares que están trabajando, y te digo que quien tiene que dar las instrucciones, que no somos nosotros, han dicho que los garajes privados subsidiarios. Yo no tengo la culpa. No tengo la culpa. ¿Y eso qué me ha dicho? Pues los correspondientes alcaldes y el CECOPI. O sea, el alcalde de Paiporta ha dicho que el garaje de cada uno se tiene que cargar. No, que es secundario. Primero los garajes públicos y después los privados.
Entonces, ¿para qué estás? No soy para esto. Esto es una democracia. Pues vengo porque tengo 8.000 personas trabajando en las vacaciones. No, digo, que esto no puede ir. No puede poner a sus militares que trabajen aquí para que En fin, habéis podido escuchar el tono despótico, chulesco y arrogante con el que hablaban ambos cargos públicos. Se creen por encima del pueblo, no han tenido que sufrir en sus carnes el desabastecimiento, la muerte de sus familiares, cómo lo perdían todo, sus casas, sus negocios. Todo lo perdieron. La consejera de turismo está hablando de gente fallecida y de familiares que los han perdido, que están sufriendo un dolor inmenso. Y se atreve a hablar con esa falta de humanidad y falta de empatía que roza lo psicopático. ¿Y qué pasa con Margarita Robles, por otro lado? Parece estar exigiendo a los vecinos que se disculpen porque sus garajes sigan emponzoñados tanto tiempo después. Yo creo que fue semanas o incluso un mes después. Que seguía un foco de infección. Para decirle en tono arrogante y en tono despótico que no son una prioridad. Ese foco de infección, que es el cúmulo de lodo y de basura, no es prioritario. Al final fueron los propios vecinos quienes tuvieron que limpiar incontables garajes. ¿Qué pasa? Que tienen que besar el enfangado suelo que ella pisa. Habían pasado semanas, meses, y las calles seguían enfangadas. La gente tenía que ir de mascarilla por el polvo en suspensión, la inmundicia, el lodo, todo. Todavía seguían gente sin saber a dónde ir, con todo el tiempo que pasó, y los políticos se atreven a hablar así. En fin, eso demuestra hasta qué punto vivimos en un régimen totalmente alejado del pueblo, que nuestras vidas y muertes les importan un carajo, y que solamente ven números a los cuales exprimir. Francamente, espero que un día el pueblo despierte, vea que no es cuestión del PSOE o del PP, ni de la comunidad, ni del Estado, sino que es un problema sistémico que tenemos que solucionar de raíz. Nuestra propia vida nos va en ello. Y ahora pasemos al siguiente bloque. La clave para entender el éxito del fenómeno Podemos es que hicimos exactamente lo que la izquierda no se hubiera atrevido a hacer. Que quizá debieran entender que ese escenario de la política dividido entre izquierda y derecha hace que las cartas estén marcadas y que siempre gane el enemigo, y que hacer política es también ser capaz de mover, ser capaces de rearticular, de redefinir el terreno de juego para construir mayorías sociales, porque no estamos en política para lanzar mensajes a nuestra parroquia de referencia, sino para crear contradicciones en el adversario. En el siguiente bloque vamos a hablar de Podemos. ¡Ay, Podemos! Ese partido forjado al calor de las movilizaciones sociales del 15M, debido a las políticas de recorte que hizo Zapatero en concomitancia con el PP, y que provocó que amplios sectores de la población dejasen de verse representados en el bipartidismo tradicional. Fue un movimiento con muchas limitaciones, de hecho fue un antes y un después a la hora de poder explicar el ocaso de la izquierda tradicional obrera y el inicio de esta nueva izquierda urbanita, de llamémoslo clase media, sectores intermedios, ilustrados, profesiones liberales, etcétera, que no obstante entrañaba unas cuestiones muy peligrosas. Primero, cuestionamiento del bipartidismo. Segundo, una ley electoral injusta que había que cambiar y que daba amplios privilegios a sectores territoriales muy concretos. Tercero, incluso se llegó a apuntar al gran capital financiero. Había algunos eslóganes, yo me acuerdo porque fui a ciertas manifestaciones, en los que incluso se llegaba a hablar de nacionalización de la banca. En esas movilizaciones ya estaba el sector de Podemos, el sector reformista y posmoderno, que llegaría a lo que hoy es Podemos. Pablo Iglesias, bueno, en su juventud, militó en las juventudes del PC, fue profesor de la Universidad de Ciencias Políticas de la Complutense, en la infame Somosaguas. Fue miembro también de la Fundación CEPS, que es una especie de consultoría, lobby, que daba consejos a gobiernos, digamos, izquierdistas de Hispanoamérica, como Ecuador, Bolivia, Venezuela. Aparece en Wikipedia como anticapitalista, pero todos esos gobiernos son capitalistas. La derecha los considera comunistas, la izquierda reformista también los considera como algo alternativo al capitalismo o neoliberalismo, pero el poder sigue estando en manos de unos cuantos capitalistas. Es un capitalismo de amiguetes en el cual el sector privado sigue prevaleciendo, con mucha corrupción, mucha burocracia, pero eso lo tenemos en muchos países capitalistas también.
Pablo Iglesias forjó su proyecto en los medios. Comenzó en la modestísima TLK en 2010 con La Tuerca, le siguió Forra Apache en el canal de la teocracia islámica Hispan TV. Luego, aunque ahora critica mucho la ultraderecha, su siguiente paso para el estrellato fue Intereconomía, el canal de la derecha católica, en el cual iba como tertuliano el gato al agua, y se consolidó su ascenso a la fama en La Sexta. Ahora critica mucho a Ferreras y a La Sexta, pero él se hizo famoso como tertuliano ahí. Tanto es así que en las elecciones europeas de marzo de 2015 concurriría con las papeletas electorales con su efigie, algo nunca visto hasta el momento, para que la gente cuando le viese dijese: oh, mira, el partido del chico de la coleta que habla también en la tele. Podemos, en definitiva, es un producto mediático. No se entendería sin los medios, a pesar de que ahora los critique tanto. Podemos como tal se fundó el 17 de enero de 2014, en el cual veríamos a figuras que eran asiduos de sus programas de televisión y que de hecho formaban parte de su entorno universitario. Véase Miguel Urbán, un trotskista de anticapitalistas, Íñigo Errejón, que se convertiría en su némesis, el de núcleo irradiador y su faceta más populista y posmoderna, Juan Carlos Monedero, partidario acérrimo del gobierno chavista, que no tiene nada de socialista y que ha hecho un daño tremendo a la imagen del socialismo en el mundo, y que ha salido últimamente sus escándalos sexuales, como los de Errejón. En fin, consejos vendo que para mí no tengo, o algo así. Ese Podemos era un Podemos muy distinto al que hay ahora. Tal como hemos visto en la introducción de este bloque, apelaba a la mayoría social. Buscaba un discurso diferente al de la izquierda clásica, transversal, apelando a la centralidad del tablero. Estos eran muchos lemas que se utilizaban por aquel entonces. Es cierto que habló de salir de la OTAN, pero eso pronto se abandonó después de las elecciones europeas. Incluso se llegó a fichar a un ex de la OTAN, José Julio Rodríguez, el cual fue jefe del Estado Mayor durante el gobierno de Zapatero cuando la OTAN invadió y destruyó Libia y lo convirtió en un paraíso para los yihadistas, para el fundamentalismo islámico. En cualquier caso, esa estrategia le funcionó. En las elecciones del 2015 lograría su máximo éxito electoral con 69 escaños nada menos. Se llegó a hablar de sorpaso al PSOE y de perfilarse como el principal partido de la oposición, puesto que por aquel entonces gobernaba el PP de Mariano Rajoy. Ya sabemos lo que pasó después, se coligó con Izquierda Unida y otros partidos, y a partir de ahí comenzaría su caída. Empezarían a criticar a los medios, porque los medios y los jueces están difamándonos. Eso puede tener parte de razón, pero es muy tramposo ese razonamiento. Eso lo es porque todos los partidos tienen medios y jueces que son de su bando y que los azuzan contra el rival. El propio PP lo sufrió en sus carnes durante años cuando estaba en el gobierno. El caso Gürtel, el caso Bárcenas, el novio de Ayuso después, las residencias, y un caso extremo fue el de Alvise y el de Se acabó la fiesta en las últimas europeas. Aspiraba a ser una especie de Pablo Iglesias de la derecha, pero acabó siendo hundido por los medios y los tribunales por su mala praxis y corrupción política, de forma merecida también es cierto. Pero es que todo partido va a aprovechar las debilidades del rival para hundirle. En eso consiste el juego electoral. Por supuesto, no hablarán de que cuando accedieron al gobierno, en el primer gobierno de coalición desde la República, sufrieron el desgaste propio de una pandemia que fue brutal y de sus propias decisiones políticas. De la ley de solo sí es sí, que escarceló a muchos violadores. De la ley trans, que iba en contra del feminismo que había defendido hasta hace poco, y que apartó a muchas feministas que habían apoyado a Podemos. El momento más bajo de Podemos llegaría con la coalición de Sumar. Yolanda Díaz había ganado enteros como vicepresidenta tras la dimisión de Pablo Iglesias. Esta se volvió bastante popular entre el electorado de izquierdas, pese a que había incumplido su promesa estrella de la derogación de la reforma laboral de Rajoy. No voy a entrar ahora en eso, pero favorecía, por ejemplo, la flexibilización del despido, que devaluó una barbaridad el contrato indefinido y lo fijo discontinuo. En todo caso, se vendió como una victoria y la izquierda en gran parte se lo tragó como tal. Ahora estamos viendo a un Podemos viejo, pero a la vez renovado. Digo que es viejo porque la quemadísima Irene Montero vuelve a ser candidata a las elecciones generales y al mismo tiempo Ion Belarra se revalida como secretaria general, pero es también renovado porque adopta un discurso radical, entre comillas, que hasta ahora no se había visto. El no a la OTAN, el no al rearme y hasta autodenominarse como anticapitalista. Puede que tenga que ver, en parte, que antes estaba influenciado por la línea populista de Errejón, pero también yo lo veo como una forma de desmarcarse de Sumar a nivel ideológico, a quien quiere presentar como un partido domesticado y un tanto pseudo-PSOE. Aunque Sumar también está intentándolo a su manera, proponiendo que el 14 de abril sea considerado fiesta nacional, el Día de la República, o con la propuesta de los carnés no binarios, que francamente espero que no salga.
Considero que es un movimiento inteligente porque ahora mismo está en la oposición, pero es también hipócrita, porque debemos tener en cuenta que no está ahí por principio. Si se desvincularon de la coalición con Sumar, rompiendo por cierto el pacto que habían firmado, y pasaron a la oposición, fue porque el PSOE no les daba los sillones ministeriales que ellos querían. No dijeron, me niego a formar parte de este gobierno capitalista y belicista. No, de hecho, ellos estaban en el gobierno cuando se armó a Ucrania, cuando se aplaudió a Zelensky en el Congreso, cuando se reconoció la soberanía marroquí del Sáhara Occidental, que recordemos que esa bandera era un clásico de la izquierda junto al apoyo a Palestina, el que acogió la cumbre de la OTAN y el que reprimió con tanquetas la huelga de Cádiz. Además, Podemos apoyó de forma entusiasta a la administración Biden y sus políticas woke. Recordemos la foto de Irene Montero y compañía en el Capitolio con la bandera yanqui de fondo. Fue Biden quien permitió a Ucrania el uso de misiles ATACMS en territorio ruso, superando así una línea roja rusa que fue lo que condujo a una crisis internacional peor todavía que la crisis de los misiles de Cuba. Fue de hecho lo más cerca que ha estado la humanidad de una guerra nuclear. ¿Qué haría Podemos? ¿Apoyaría a lo que llaman ultraderecha en pos de la paz mundial? Porque recordemos que lo que ellos consideran el mal menor, los democratacristianos de Europa, los socialdemócratas, los liberales, son los más entusiastas partidarios de tensar la cuerda al máximo contra Rusia, con todos los peligros que eso puede entrañar. ¿Podemos estar dispuestos a afrontar esa contradicción en medio de un panorama polarizador que ellos mismos han alimentado como el que más? Francamente, lo dudo bastante. Son la comparsa del gran capital financiero y ese es el papel que juega el wokismo y la nueva izquierda hoy en día. Podemos ya ha tragado con todo lo que critica y volverá a hacerlo en las próximas elecciones si el PSOE no se ve con apoyo suficiente para gobernar. De todos modos, esta estrategia que está siguiendo Podemos tiene sus riesgos. Ellos pueden caer en su propia trampa, en la trampa de la polarización política, del que viene el fascismo. Cuidado con el fascismo. Porque si la gente ve que Podemos está siendo un obstáculo para ese supuesto gobierno antifascista, podrían optar por el voto útil y votar al PSOE, o incluso resucitar a Sumar. También veo este movimiento, aparte de lo mencionado, como una forma de seguir disciplinando a la izquierda dentro del sistema, sin que se salga de él. De hecho, vamos a escuchar a Pablo Iglesias sobre su opinión con respecto a su proyecto de la ampliación de la Taberna Garibaldi y de su proyecto comunicacional de Canal Red. Hay algunos ingenuos que piensan que abrimos la Taberna Garibaldi para ganar dinero. Si quisiéramos ganar dinero, le hubiéramos pedido un trabajo a Pepe Blanco, como hacen otros. Nosotros no estamos aquí para ganar dinero, pero sí para ganar poder. Montamos Canal Red para crecer. Todos los beneficios que tengamos los vamos a reinvertir en crecer. Nuestro objetivo no es tener una taberna, no es solo tener una taberna más grande, es que ojalá en cada ciudad haya una taberna Garibaldi, porque eso da poder político. No es una cuestión de dinero. Pero si ganamos dinero, claro que haremos una escuela de Estado, claro que utilizaremos el dinero para becar a estudiantes de derecho de izquierdas para que hagan oposiciones a jueces y fiscales. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que trataremos de organizar campamentos de verano para que los niños y niñas puedan tener oportunidades educativas en valores no sexistas! ¿O qué pasa, que los van a montar solo los del Opus Dei? Y para eso vamos a movilizar a toda la militancia, para que en todos los lugares en los que haya poder haya una presencia política de nuestro proyecto. Eso es lo que aprendimos de América Latina, eso es lo que pudimos entender del peronismo, que un proyecto político es un proyecto cultural que pretende dar la pelea política en todos los ámbitos, en el Estado, en el ámbito empresarial, en el ámbito cultural, en los medios de comunicación, en todos los ámbitos en los que se esté jugando el poder. Bien, lo que está claro es que Podemos ha renunciado a la mayoría social. Pablo Iglesias, por muy revisionista que sea, está formado en el marxismo, y no me cabe duda de que conoce la diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Ya ha visto que la mayoría social, es decir, lo cuantitativo, está fuera de su alcance, y también que unos pocos escaños les vale para extorsionar a un PSOE que se vea sin los apoyos suficientes para poder gobernar en solitario.
Con unos pocos sillones ministeriales le vale para poder seguir profundizando en el proceso de descomposición social con las leyes que le mandan los lobbies que representan y seguir jodiéndonos a la mayoría. También habéis oído cómo su plataforma mediática y hostelera pretende impulsar un lobby tanto en Hispanoamérica como en las carreras de derecho para poder seguir promocionando el posmodernismo judicial que tantísimo daño está haciendo hoy en día. Pero va más allá de las instituciones oficiales. A Pablo Iglesias y a Podemos le gustaría monopolizar los espacios de reunión militante para que la vieja izquierda esta parlamentaria, que ya de por sí es una escombrera, no se le escape de su agarre. Que tenga la potestad, el poder de decir: no nos gusta lo que tú piensas y eres un cerdo fascista que no tiene cabida en ningún tipo de proyecto político, perpetuando así todos los vicios de la izquierda de la que nació y que ahora retroalimenta, la cual ha ido acumulando todas las ideas erróneas posibles a lo largo de los años, convirtiéndose en una inmensa bola de nieve que se ha hecho más y más grande hasta que hoy en día es totalmente disfuncional e inoperante. El cantonalismo decimonónico, el federalismo como fin en sí mismo. De hecho, la primera traducción del Capital fue hecha por Antonio Correa y Zafrilla, del Partido Republicano Federal, eso ya lo dice todo. El seguidismo de la línea de la Comintern, un modelo soviético que no encajaba en la España del momento. El revisionismo posterior, el feminismo de la segunda ola, las filias lumpen anarquistas, las nuevas corrientes de la izquierda de la Guerra Fría que fueron de un modo u otro apoyadas por la CIA para socavar a un socialismo que ya de por sí estaba en proceso lento pero irreversible de restauración capitalista. Y finalmente todo el wokismo actual, que ha traído el identitarismo y el irracionalismo de forma masiva a la izquierda. Podemos brota de todo esto, de las entrañas de toda esta descomposición, y al mismo tiempo ahora mismo está velando para que nadie se salga de ahí. Quisiera hacer unas aclaraciones para los que se autoproclaman comunistas que puedan criticar esto que acabo de decir. Mao demostró sobre la práctica que la adaptación de las ideas marxistas-leninistas a su contexto nacional es clave para el triunfo de la revolución. La adaptación creativa del marxismo en China le sirvió para ganarse el apoyo de una población mayoritariamente campesina, sumida todavía en una economía semifeudal. Por otra parte, Engels, en su crítica al programa de Erfurt, dejó claro cómo el federalismo es un paso atrás para el desarrollo político y económico. Únicamente podía verse como una solución de forma temporal y no de principios, en casos muy concretos, como por ejemplo países de segundo orden, como Suiza, o de una gran extensión como en Estados Unidos. E incluso ahí estaba diciendo que podría haber indicios de que podría dejar de ser operante. Es más, hasta el propio Lenin lo demostró en el contexto ruso con la Revolución Socialista de Octubre, y el propio Stalin también lo referendaría con el desarrollo que experimentó la Unión Soviética con posterioridad, con el socialismo en un solo país, lo cual iba en contra de los llamados marxistas ortodoxos que decían que era imposible la revolución si no se daba en un contexto mundial, algo que repetiría Trotsky, el cual también demostraría estar en un profundo error. Paradójicamente, luego la Unión Soviética quiso que el resto se apegasen de forma estricta a su modelo cuando ellos mismos habían sido unos heterodoxos cuando hicieron la revolución. Heterodoxos según el dogmatismo rancio marxista, porque realmente utilizaron de forma magistral el método dialéctico, igual que lo haría luego Mao en China, una antorcha que nosotros tenemos que recoger. En definitiva, y volviendo al tema en cuestión, se ha dado cuenta de que le basta con apelar a las minorías, tipo trans afroandinos, tirar micrófonos de reporteros de lo que llaman fachosfera y básicamente arengar a su secta creando una especie de sentimiento tribal de comunidad del tipo: si no piensas como yo, eres un sucio fascista, haciendo así que casi todo el mundo menos ellos sea fascista desde su punto de vista. Algo que no tiene absolutamente nada que ver y que de hecho es su absoluta antítesis con la estrategia que Pablo Iglesias había expresado en el fragmento de discurso que puse en la introducción del bloque, que ya tiene ya unos 10 años más o menos. Francamente, yo no soy de la opinión de que Pablo Iglesias quiera perras. Aunque bueno, ya hemos visto que las perras también las quiere. Pasó de su pisito en Vallecas al chaletazo en Galapagar. Y eso lo consiguió a costa nuestra, a costa del dinero público. Como él mismo dice, Pablo Iglesias quiere poder. Un poder que no se sustente en lo cuantitativo, pues jamás va a llegar al poder en solitario, sino, como decía antes, en lo cualitativo. Hacerse con espacios clave de la superestructura, a nivel judicial, a nivel político, a nivel militante y activista, para seguir medrando a nuestra costa e impedir cualquier tipo de cambio real. Porque no lo olvidemos, Podemos es un apéndice del Estado, de facto. Estuvieron en las manifestaciones contra las autoridades de Valencia en la Dana. Echaron a las personas que señalaron a los dos partidos y a las dos administraciones. Ellos son los gendarmes de la protesta social y los cortafuegos de la misma. Y por lo tanto tienen que ser señalados y tratados como tales.
El judío es el culpable y la división azul nuestro poder. Los nacionalsocialistas somos nacionalsocialistas porque tenemos camaradas que nos respaldan en esa lucha. El sentimiento de comunidad, de pertenencia, es más antiguo que el ser humano prácticamente. Hoy en día todo el mundo es nazi, o al menos así es según los progres, aquellos a los que los gustavobuenistas llaman izquierda indefinida. La demócrata cristiana derechista Macarena Olona es nazi, Iván Espinosa de los Monteros, antigua cabeza visible del sector más liberal de Vox, es nazi, el propio Vox es un partido nazi, el libertario Milei es nazi, el pro-Ayuso y sionista un tío blanco hetero es nazi, los masculinistas Vila Dixit y Roma Gallardo son nazis, el paladín de la democracia formal Rubén Gisbert es nazi, la feminista marxista Paula Fraga es nazi, el marxista gustavobuenista Armesilla es nazi, el marxista pro-albanés Roberto Vaquero es nazi, hasta yo soy nazi, a pesar de que soy relativamente afín a la línea de Mao. Por otra parte, la derecha llama fascistas y nazis a los progres censores e intolerantes que van a boicotear sus actos. Pero acabamos de escuchar a una verdadera nazi. En concreto, a Isabel Peralta. La primera parte del audio es un brevísimo extracto de un discurso que dio en una concentración celebrada en Madrid en 2021, en honor a los combatientes de la División Azul, un cuerpo de voluntarios que combatió junto al ejército alemán en su campaña de ocupación y exterminio en la Unión Soviética. Se la denunció por delito de odio debido a sus declaraciones antijudías y por enaltecer la actitud de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La cuestión es que esos delitos, que sí que podrían haber tenido más fundamento en el marco legal que se construyó tras la Segunda Guerra Mundial con la derrota de las potencias nazifascistas, pues fueron desestimadas. Fue desestimado el tema de los judíos, el tema de la Segunda Guerra Mundial, y no se entendió que fuese delito de odio. Pues bien, el 11 de abril se la declaró culpable de delito de odio por haber gritado «muerte al invasor» en una concentración enfrente de la embajada marroquí. La concentración, según los medios, había sido convocada por Núcleo Nacional. No es mi intención defender a Isabel Peralta, ni mucho menos, como podréis ver por cómo voy a desarrollar la cuestión. Hay que decir que la pena se hizo esperar, puesto que esa concentración tuvo lugar también en 2021, pero no deja de ser curioso que el incidente por el que se le ha condenado haya tenido que ver por un acto frente a la Embajada de Marruecos. ¿Hasta qué punto será poderoso el lobby marroquí y el lobby islamista que pudo más que las acusaciones de antisemitismo, que desde mi punto de vista estaban más fundadas que estas? Obviamente no voy a solidarizarme con Isabel Peralta. Si esa gente gobernase, todos los comunistas como yo estaríamos en la cárcel y criando malvas, nos hubiesen fusilado o gaseado o lo que quisiesen hacer con nosotros, como sí puedo hacer con otros que estén en un espectro más conservador, que aún sean demócratas, liberales conservadores, que bueno, es cierto que hay vasos comunicantes entre el fascismo y el liberalismo en cuanto a que representan una continuidad en algunos aspectos. Esto lo puedo desarrollar en el futuro, pero es innegable que el liberalismo y el fascismo son muy diferentes tanto desde el punto de vista cualitativo como del cuantitativo. Suponen un modo de dominación del capital financiero diferente, en el que prima la represión brutal y abierta frente a la más indirecta de la democracia burguesa. Pues bien, si el Estado liberal burgués ha ido ahora mismo por ellos, ojo, que a no mucho tardar quizás vayan a por nosotros. Igual que por otra parte ha sido durante toda la historia. Siempre han ido por los comunistas cuando hemos incordiado. Pero no solamente por eso. Otra razón por la que llamo a la precaución es por el hecho que he mencionado antes de que sea Marruecos quien esté en el ajo. De momento creo que no hay pruebas de que Marruecos esté directamente implicado, pero el lobby marroquí y el lobby islamista son poderosísimos. Voy a poner unos pocos ejemplos. Carla Sofía Gascón, antiguamente conocido como Carlos Gascón, tenía varias papeletas de ganar el Oscar, hasta que una periodista musulmana canadiense llamada Sarah Hagi rebuscó hasta el Paleolítico en su perfil de Twitter hasta que encontró comentarios contrarios al Islam. Desde aquel momento le hicieron la cruz muchos medios progresistas que antes le habían apoyado, recibió una campaña de odio por bastante gente, hasta el punto de que sus posibilidades de Oscar se esfumaron. ¿Hasta qué punto será poderoso el lobby islamista en Occidente que el lobby trans, que también tiene bastante potencia, tuvo que hincar la rodilla frente a sus presiones? Ese es un dato. Otro dato. En virtud del programa de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí, PLACM, impartido en algunos colegios de Murcia, se conmemoró dentro de la fiesta nacional marroquí la Marcha Verde,
que recordemos que supuso la ocupación ilegal del Sáhara Occidental y el principio del infierno para miles de saharauis, que tuvieron que vivir bajo la ocupación marroquí o verse exiliados en Tinduf, en Argelia. Obviamente esta iniciativa fue aplaudida por el gobierno de Marruecos, el cual tiene como política de Estado influir en la política nacional española. Y tercero, ya hemos hablado de nivel internacional, Oscars, de nivel nacional, y ahora vayamos con el marco europeo. Recientemente la Comisión Europea aprobó un plan conocido como Islam Blanco para apoyar a las comunidades conversas contra los discursos de islamofobia, no sé qué, un totum revolutum en el que caben todos, hasta un servidor, cabe ahí. Pues bien, para empezar, el concepto de blanco es bastante maleable. En África son muchos los que se consideran superiores a otros solo porque tengan una pigmentación de piel ligeramente superior a la de otros pueblos, lo cual demuestra que si hay un constructo aquí es el de negritud, o si no, que no se lo crea, que eche un vistazo a la historia de Liberia, por ejemplo, cómo trataban los colonos afroamericanos a los nativos. Aparte de que ya de por sí, como digo, es un concepto muy maleable, hay que tener en cuenta que ya hay musulmanes blancos, dentro del sentido, digamos, anglosajón de la palabra. Los chechenos, pelirrojos y más blancos que la leche, son musulmanes. Hubo muchos chechenos combatiendo al lado de Hayat Tahrir al-Sham, de Al-Qaeda e incluso del Daesh, de ISIS. Hubo un famoso pelirrojo checheno, que no sé qué fue de él, que fue una de las cabezas visibles del Estado Islámico solo por detrás de al-Baghdadi. Hasta tal punto llega la relevancia de una religión que recordemos que tiene pretensión global de expandirse por el globo, al menos ciertas ramas de dicha religión. Otras van más paso a paso, primero islamizar sus sociedades y luego ya dar el salto. A eso tenemos que sumarle el carácter islamófilo de grandísima parte de la izquierda occidental en general y española en particular. Jimena González, representante de Más País, tanto de su partido como del colectivo trans al que representa, reivindicó el árabe como lengua española recientemente. No podemos negar que el árabe tuvo su importancia en el desarrollo lingüístico español. Hay bastantes vocablos del árabe, además de gastronomía, monumentos, etcétera, pero esto hay que enlazarlo con la islamofilia que practica gran parte de la izquierda española. Recordemos la manifestación del sindicato de estudiantes a favor del hijab y contra su prohibición en los institutos de Parla. Recordemos las declaraciones de Enrique Santiago con respecto al pasado musulmán de la mezquita de Córdoba, pasando por alto que es muy posible que debajo hubiese una basílica cristiana, la basílica de San Vicente, aunque la izquierda se apresura mucho a decir que es un mito y que es todo mentira, pero queda mucho por investigar todavía, así como también las vergonzantes declaraciones de apoyo a los golpistas yihadistas una vez que se hicieron con el poder en Siria. Eso jamás lo olvidaré y jamás lo perdonaré. En fin, son una serie de cosas que hacen que la postura de la izquierda española actual, en parte por los lobbies y en parte por esa reacción a una época nacionalcatólica de franquismo en el cual se glorificó todo lo cristiano, que hace que ahora mismo sean muy útiles para la agenda del gran capital financiero. Este pacto, aparentemente contra natura, según la lógica formal, tiene su razón de ser por lo que acabo de mencionar, pero también porque tanto el wokismo como el islamismo son dos puntales ideológicos fundamentales para la dominación del capital financiero actual. Con respecto al wokismo, pues bueno, ya he estado explicando cómo la CIA apoyó de una manera u otra en la Guerra Fría una serie de corrientes que se apartasen de la ortodoxia marxista y del materialismo para minar la conciencia de clase, emborronar la visión de la realidad desde un punto de vista materialista y sustituirlo por una serie de subjetivismos que apuntasen cada vez más al liberalismo en lugar del socialismo y el marxismo. Hoy en día es fundamental esta ideología para controlar la disidencia, incluso asimilables por los grandes CEOs de las empresas y los gobiernos, y sobre todo que mantengan divididos a los hombres de las mujeres, a los heteros de los homosexuales, siendo además una coartada ideológica por el cual nuevas élites puedan verse catapultadas, esencialmente mujeres, pero también algunos de esos otros colectivos, y por supuesto la creación y refuerzo de identidades que pasen por caja, que pasen por la lógica mercantil, que refuercen esas identidades supuestamente subversivas y cristalicen en la propia mercancía hecha una con el ser humano. ¿Qué mejor ejemplo hay que el Día del Orgullo, o el 8 de marzo, con todo el merchandising que genera? En resumen, emborronamiento de la visión de la realidad y por consiguiente imposibilidad de transformar nada. División, enfrentamiento, arribismo y mercantilización. Esa es la clave del wokismo y por eso es tan útil al capital financiero actualmente. Y por otro lado, pues bueno, el islamismo ha jugado un papel fundamental en Oriente Medio. El nacionalismo árabe primero y el socialismo árabe después, con todos los matices y críticas que se le pueden hacer, suponían una comunidad política nacional que trascendía las sectas y las religiones y ponía en el centro lo árabe.
con una serie de cuestiones económicas y sociales que distaban del socialismo marxista, aunque sí que implicaba la intervención del Estado en la economía, el comercio exterior, en servicios básicos, control soberano de los recursos naturales y, por supuesto, en algunos casos, estados más grandes que los microestados que querían crear las potencias imperialistas occidentales y, sobre todo, más cohesionados y estables. Además de que esos países del socialismo árabe estaban aliados con la Unión Soviética, máximo enemigo del bloque occidental durante la Guerra Fría. En definitiva, una serie de cuestiones que es cierto que a veces trataban de vincularlos históricamente con la doctrina social musulmana, pero también con la cristiana. Intentaron hacer un batiburrillo, pero que era superador con lo que tenían entonces, porque en sociedades tan confesionalizadas resultaba un paso adelante que un sistema reconociese toda su pluralidad dentro de un mismo Estado. Pues bien, eso se fue al carajo. Primero llegó a su fin el Egipto de Nasser, luego atacaron por 2 veces e invadieron el Irak del Ba'ath de Saddam Hussein, que era bastante derechista, pero que era mejor que lo que hay ahora, y tiraron la puntilla. Bueno, también cayó el Yemen, cayó Libia, aunque Libia tiene un sustrato más diferente, pero también era, digamos, medianamente progresista, entre comillas, y finalmente dieron la puntilla con el partido Ba'ath en Siria. Otro día es un tema que me toca muy profundamente, porque yo, en mi primera incursión en un podcast, era un programa con una línea bastante diferente, era más progre. Miro atrás y siento cierta vergüenza con respecto a mis posturas actuales, pero me mantuve incólume en mi defensa del legítimo gobierno sirio, pese a todas las críticas que se te pueden hacer, porque lo que iba a venir después era mucho peor. Y es cierto que el mal menor es inviable si no va acompañado de una teoría y una praxis correcta. Lo que se impone es lo peor. Y eso peor es lo que acabó llegando. El yihadismo más retrógrado que se puede uno echar a la cara. Cierto es que no era tan desembozado como el Estado Islámico o Al-Qaeda, pero es enormemente regresivo con respecto a lo que tenemos ahora. Persecución de cristianos, de alawitas, que es la rama más progresista del Islam y, desde mi punto de vista, la más preparada para el mundo moderno, además de que persiguen incluso a homosexuales, travestis y minorías sexuales de todo tipo, frente al silencio cómplice de los woke que supuestamente lo defienden. De ahí que estallase bastante en las redes sociales con respecto a la incapacidad y el carácter fraudulento del wokismo para defender las causas que supuestamente tienen por bandera. Pues bien, recapitulando, en clave geopolítica y de clase, ha sido fundamental el islamismo para dinamitar cualquier movimiento integrador de las sociedades de Oriente Medio, en pro de una homogeneización forzosa del islamismo suní y la destrucción de cualquier proyecto que iba en contra de la agenda política anglosajona, que ya desde muy pronto apoyaron a la fundamentalista y wahabita monarquía saudí, que por cierto es un elemento en común que tiene con el wokismo. Recordemos el carácter disgregador de esa ideología. Pues bien, ese capital financiero internacional y occidental en particular, que tanto interés tenía en la implantación de esos regímenes fundamentalistas en el Golfo y en Oriente Medio en general, es la que ahora financia las mezquitas y esparce las versiones más conservadoras y reaccionarias del Islam a lo largo y ancho del mundo, y también y en concreto de Europa. De hecho, se podría decir que el wahabismo es la versión particular del globalismo o la globalización en los contextos islámicos, y se ve en cómo el niqab, que es de las prendas más rigoristas, se está expandiendo por países en los que antes no tenía presencia. Estas élites, que se hicieron ricas vendiendo petróleo a todo el mundo, con especial importancia a Occidente, los famosos petrodólares, están expandiendo a otros sectores económicos más de carácter especulativo e inmobiliario y deportivo, con clubes de la talla del PSG o del Manchester City. Han organizado mundiales de fútbol construyendo estadios a base de trabajo esclavo y semiesclavo, con multitud de muertos en el proceso, celebrando así un mundial con las condiciones objetivas peores posibles para jugarlo. Y no olvidemos tampoco la celebración de la Supercopa de España con 4 equipos, lo nunca visto, en Arabia Saudí. La Supercopa de España en Arabia Saudí. Lugar, por cierto, donde acosaron sexualmente a las jugadoras del equipo femenino del Mallorca Club de Fútbol. Para silencio oprobioso y cómplice de los progres, para variar. Unos progres que no dudaron en montar en cólera con el pico de Rubiales, pero en este caso, donde sí que estaba claro el motivo libidinoso, no dijeron nada. O al menos no se pusieron de la misma manera. Esto me permite enlazar con la importancia del islamismo en el plano interior europeo. Hemos visto ya su importancia geopolítica en el exterior, ahora es el momento de pasar al plano europeo y español. Porque el gran capital financiero, al tiempo que promociona ideologías que dicen que la familia es un lastre y que hay que acabar con la familia, que sin que nada superador lo sustituya, porque estamos viendo que mientras se degradan y se descomponen las familias, se crean individuos aislados, totalmente dependientes de la pornografía, del juego, del consumo desenfrenado,
de las drogas, de cualquier tipo de ocio destructivo, por otro lado sigue necesitando del conservadurismo para reproducir la fuerza de trabajo, porque claro, la familia es muy mala, malísima, pero hay que seguir teniendo hijos para poder seguir reemplazando la mano de obra que se jubila y que necesita pensiones, para que siga habiendo mucha mano de obra sobrante, el que Marx denominaba el ejército industrial de reserva, para presionar a la baja los salarios y que los obreros acepten cualquier trabajo. El mercado encuentra en la tradición una barrera para expandirse. El mercado requiere que los prejuicios se derriben de forma sistemática para que los compradores accedan a nuevas mercancías. Además, un individuo solo, aislado, se ve impotente para defenderse del poder si no tiene una comunidad que le haga de soporte y a la que a su vez aporte para un bien común y colectivo. Eso sí, necesita de un conservadurismo que no vaya en contra del proceso de acumulación demográfica que acabo de mencionar. Un conservadurismo que diga que hay que reducir o restringir la inmigración es un conservadurismo que no es bueno para un capitalismo que necesita aún de una familia tradicional que tenga hijos para reproducir la mano de obra, para reproducir la fuerza de trabajo. Por lo tanto, el conservadurismo tipo Vox estorbaría. Por el contrario, un conservadurismo que esté aún más a la derecha, como es el islamista, sería visto con mucho mejores ojos. Y también, por supuesto, para seguir dividiendo a la población en más sectas, en más grupos, que se enfrenten entre sí, que esos enfrentamientos sean recogidos por ciertos partidos políticos sin ningún tipo de afán transformador, porque ojo, que el hecho de que la extrema derecha suba no es malo para el poder siempre y cuando sea un crecimiento controlado, porque al fin y al cabo tampoco entraña ningún cambio real y sigue obedeciendo a fin de cuentas a la burguesía, a un sector de la burguesía, pero a la burguesía a fin y al cabo. Y tercero y último, y esto hay que decirlo, por redes clientelares dependientes de subsidios y subvenciones, que esto lo utiliza mucho la derecha, pero hay mucho de cierto en eso. Hay muchas entrevistas de los propios implicados que te dicen que quieren que gobierne Sánchez por las ayudas. Y en internet circulan muchos trucos de cómo conseguir ayudas. Eso es un hecho. Y no podemos taparnos los ojos porque nos incomode, porque está ahí. Pues bien, todas esas cosas hacen que el islamismo sea imprescindible para el gran capital en la misma medida que el wokismo lo es. Así que, volviendo a lo de Isabel Peralta, debemos contener la tentación de hacer bromas y chascarrillos al respecto, porque, aun cuando las barbas de tu vecino veas pelar, aunque ese vecino te quiera en un campo de exterminio, pon las tuyas a remojar. Pero no solamente tenemos que echar un ojo a la cuestión represiva, sino a lo que puede venir por delante, a nivel social y político. Ya expuesto que esta problemática existe, y que si la cosa empeora, puede que grupos como los de Isabel Peralta vayan ganando poder y realmente tengamos un problema con ellos, porque ahora mismo el nazismo y el fascismo es algo residual, es algo que prácticamente es inexistente virtualmente, a pesar de que los antifas, para poder justificar su existencia como colectivo político y para controlar la disidencia, aunque ellos no sean conscientes de ello, lo magnifiquen como algo que es inminente. No. Los partidos liberales conservadores no son fascistas, no son nacionalsocialistas, pero puede llegar si seguís tapándoos los ojos ante la realidad. De hecho, la cuestión migratoria es la contradicción más grande con la que se está encontrando la izquierda, con muchísima diferencia. Sus políticas están importando a un gran número de personas de contextos muy conservadores y muy confesionalizados. Esto chocará de frente, y de hecho ya está chocando, con su visión de la homosexualidad y del propio trato hacia la mujer. Las cifras de delitos sexuales están subiendo una barbaridad en lugares donde el proceso de concentración demográfica está muy avanzado. Una muestra concreta y empírica de esto es un vídeo que subió una veinteañera que se hizo viral, en la cual paseaba por barrios de Barcelona de un altísimo porcentaje de población magrebí y subsahariana, en el cual pues la dicen de todo. Leche, por favor. ¿Qué es eso? Se me ve que eres otra. ¡Puta madre! Ya se empiezan a ver indicadores sociopolíticos de que algo está cambiando, pues, según las encuestas, aunque los LGTB siguen votando mayoritariamente a la izquierda, por primera vez Vox ha superado en intención de voto a Podemos dentro del electorado homosexual. Un proceso que también se está dando en el resto de Europa por las razones que acabo de mencionar. No en vano recordemos que el peligrosísimo partido neonazi de AfD, al menos según dicen los progres,
Yo os digo que podrá tener la ideología que sea, pero no la neonazi. Su secretaria general es una mujer lesbiana, casada con una inmigrante de Sri Lanka y con niños adoptados. Y de hecho, no es el único partido considerado de extrema derecha, entre comillas, que tiene secretarios generales y militantes abiertamente homosexuales. Por eso dije al principio del programa que el término conservador en lo social es bastante relativo hoy en día. Sea como fuere, y como estaba diciendo, la contradicción a la que se enfrenta la izquierda es enorme. Obviamente su secta se tapará los ojos porque ahí no juega ningún tipo de papel el pensamiento racional, pero no todo el mundo es de la secta. De hecho, la mayoría de la gente no lo es. Y es posible que tarde o temprano constituya la tumba de la izquierda. La cuestión es, ¿qué le sustituirá? ¿Algo superador o la reacción más oscurantista? Porque retomando el hilo, lo que puede llegar de alternativa es algo muy similar al modelo de Isabel Peralta, Núcleo Nacional, o esos partidos fascistas y neonazis que siguen siendo residuales y marginales, insisto, pero que pueden aprovechar estas condiciones materiales reales en las que la izquierda se tapa los ojos e intenta tapar los ojos del resto. Y aunque no sea así, esa misma gente, esos mismos progres, pueden favorecer que acabe llegando otro sector ultra reaccionario como es el islamismo. Ya hemos visto en el pasado los problemas que dan las restricciones religiosas, como el propio Marx vio sus estudios dificultados hasta tal punto que tuvo que presentar su tesis doctoral en Jena en vez de en Berlín. Esto se debió a que la Universidad de Jena, la Iglesia luterana, seguía teniendo un importante peso. Hemos pasado décadas de nacionalcatolicismo y sabemos lo que es la losa de la religión. Si tenemos que enfrentarnos ahora a la izquierda para poder reivindicar la libertad de conciencia, pese a que históricamente la izquierda ha sido laica y ha abogado por la independencia con respecto a la religión, pues que así sea, ya sea del islamismo o de los dogmas woke. Tengo que andarme con 1000 ojos por si me imputan un delito de odio, pero conmino a los oyentes que busquen en Google la opinión de los profesores de los colegios donde hay una importante presencia de estudiantes marroquí con respecto a lo que piensan que habría que hacer a aquellos que critican a su profeta. Ya veréis lo que encontráis. Pero bueno, tampoco hay que ir a casos tan extremos. En 2021, una escuela inglesa suspendió a un profesor que mostró una imagen de Mahoma, después de que hayan recibido presiones por parte de, de los de siempre, ¿no? A la luz de los acontecimientos, desde este humilde programa mando el siguiente mensaje. Viva la libertad de conciencia, no a la imposición religiosa y fuera la religión de las instituciones. Puede que esto sea una oportunidad para profundizar y luchar por una constitución que realmente sea laica de verdad y no aconfesional como ahora. Una confesionalidad que en su momento benefició a una iglesia católica que quería mantener ciertos privilegios una vez caído el franquismo y que ahora va a ser aprovechada en un nuevo contexto de una forma de la que hasta hace poco nadie esperaba. Antiguerra de sexos. Más allá del feminismo y del Red Pill. Desde hace años hemos tenido que aguantar cómo se ha criminalizado sistemáticamente la figura del hombre. O al menos de cierto tipo de hombre. Hay hombres de ciertos sectores que tienen bastante impunidad para el sector político emisor de esos discursos. En realidad el foco está en el hombre blanco heterosexual. Pero bueno, por economía del lenguaje vamos a referirnos como hombres secas. Algún día tengo que hablar de las graves incongruencias que tiene esa ideología llamada interseccionalidad. Pero bueno, vamos al lío. Según el feminismo, que domina la superestructura desde principios de siglo, el hombre es un agresor sexual y un maltratador en potencia, un opresor, un portador de la masculinidad frágil y tóxica que busca someter y humillar al débil, el que ejerce la opresión estructural, comodín favorito de las feministas, por cierto, en cualquier debate. Curiosamente, valores positivos de la masculinidad, como son la protección, como son la abnegación, la disciplina, el sacrificio, cuestiones asociadas al hombre, también han sido demonizadas, incluso la deferencia, la caballerosidad, el impulso a proteger a las mujeres, que algunos dicen que es un rezago machista y otros que es algo biológico. Yo me inclino a pensar en que son ambas cosas. Tampoco hay que olvidar que la cultura se asienta sobre la biología, nada surge del vacío y la cultura menos todavía, tiene una base material. En cualquier caso, hasta eso han vilipendiado. Vilipendian al hombre cuando hace algo mal, cuando hace algo bien. Básicamente lo que les estorba es la propia existencia del hombre. Mañana te levantas y no hay hombres en el mundo. ¿Qué sentirías? ¡Oh, Dios mío, qué descanso! ¿Cómo sería su vida si el día de mañana se despiertan y los hombres dejan de existir? Genial. ¿Cómo sería tu vida? Un sueño. Por desgracia, la dicotomía maniquea
entre hombres malísimos y mujeres maravillosas, seres de luz, está a la orden del día, pero se aleja por completo de la realidad. Hay mujeres maravillosas que entregan su vida por los demás, pero también hay mujeres terribles. Hemos visto en este programa bastantes mujeres, como la exconsejera de turismo de la Comunidad Valenciana, como Isabel Peralta, la nazi, como von der Leyen, y no olvidemos aquella guardería de los horrores de Torrejón de Ardoz, donde aquella niña fue maltratada por una de las educadoras, ante la mirada cómplice del resto. Las otras fueron cómplices por omisión. De hecho, los hombres matan muchísimo más que las mujeres, pero ¿dónde matan más las mujeres? En los infanticidios. Y cuanto más pequeño es el hijo, más porcentaje de muertes está provocado por las mujeres. De hecho, en un intento por equilibrar las cifras de muertes entre padres y madres, lo que se hace es contar todas las edades de los niños. Pero los neonatalicios y los primeros meses y años superan el 90% en el caso de las mujeres. Con los hombres pasa 3/4 de lo mismo. Los hombres han hecho cosas terribles, maltratos, agresiones sexuales, por supuesto asesinatos. La mayor parte de la población reclusa, la inmensa mayoría, son hombres, pero se pasa por alto cómo los hombres han ayudado a lo largo de la historia, han protegido, y eso se vio claramente también en la actualidad con la Dana. Obviamente hubo muchas mujeres también, pero muchos hombres arrimaron el hombro para hacer limpieza, para quitar residuos, incluso salvaron a mucha gente, también a mujeres, de ser arrastradas por el agua en plena riada. En todo caso, y por desgracia, el discurso hegemónico es el que es, y claro, ¿qué ocurre? Que el sentido común acaba rebelándose contra ese sinsentido. Y es ahí donde cierta corriente política ha aprovechado para sacar tajada de esto. Una corriente profundamente liberal, individualista, en cierto sentido también tradicionalista, que aboga porque la mujer vuelva a la cocina, que vuelva a la casa. Es cierto, también hay que decirlo, seamos honestos, que no lo ponen como imperativo, que digan todas las mujeres tienen que volver a casa. Pero sí que es cierto que dice que es lo más deseable. Pero hay algo que yo considero más preocupante, porque a fin de cuentas es el propio desarrollo de las fuerzas productivas quien sacó a la mujer de casa y no tanto el feminismo, eso hay que dejarlo bien claro también, y este proceso no se va a dar hasta que el capitalismo vuelva a necesitar que la mujer vuelva a casa. A lo mejor con la reducción de la demanda de la fuerza de trabajo ocurre, o bien acaban como neoprostitutas de OnlyFans, como está pasando, pero ahora mismo no es lo generalizado, y yo creo que es más preocupante hablar del revisionismo histórico y de cómo ese movimiento, masculinismo, red pill, incluso incel, aunque no conozco a fondo ese movimiento como para poder asegurarlo, están haciendo algo que ya hicieron las feministas antes, que es usurpar la memoria histórica de la clase obrera, del 50% de la clase obrera concretamente. En su momento, cuando el feminismo estaba en movimiento emergente, el feminismo usurpó bastantes figuras del marxismo, Kollontai, Clara Zetkin, Krúpskaya, Rosa Luxemburgo. Las gestas del movimiento obrero en su vertiente femenina y las teóricas marxistas, socialistas y comunistas fueron apropiados por el feminismo. Así, todo sería una lucha de las mujeres en abstracto, o incluso aunque fuese un feminismo llamado de clase, se ponía el acento en la figura de la mujer que en la propia clase obrera. Pues bien, ese nuevo movimiento lo que está haciendo ahora es hacer justo lo contrario. Y si no me creéis, vamos a escuchar a J de Red Pill Podcast. 5 muertos y heridos graves en la explosión de una mina hoy mismo en Asturias. Todos hombres, el patriarcado y tal. Grande Lalo, también le dedicamos este programa a esos mineros que han muerto ejerciendo una labor extremadamente necesaria para el funcionamiento de la sociedad, y hacemos una crítica a todas esas mujeres feministas que se olvidan de la importancia de nuestras acciones, poniendo nuestra vida en riesgo para que todo funcione y tengan comida fresquita en la nevera. El título de este short es ni más ni menos que los trabajos que más esfuerzo físico requieren son desarrollados por hombres. Bien, vamos a ver. Es cierto que los hombres han hecho trabajos durísimos a lo largo de la historia. Han picado las minas, han sido enviados a la guerra. Pero ¿qué pasa? Que eso no sucede con todos los hombres. Como decían las feministas para burlarse de no todos los hombres, del not all men, no todos los hombres están en esa situación. ¿Qué hombres jamás vieron su vida en peligro? ¿Qué hombres incluso se beneficiaron de la muerte de esos hombres trabajadores, de esos obreros y campesinos? Los hombres burgueses eran quienes se llevaban el fruto del trabajo de los obreros y de los campesinos, quienes se beneficiaron de la sangre de los soldados enviados a morir, a las trincheras. Este interclasismo también tiene que ser señalado, porque es cierto, hay valores como el sacrificio, el arrojo, incluso la agresividad bien llevada, que llevó a hacer revoluciones. Esos machos tóxicos que hoy considerarían las feministas hicieron las grandes revoluciones. ¿Pero qué ocurre?
que no solamente fueron los hombres, ese discurso también oculta el papel de las mujeres. Las mujeres también trabajaban de forma muy dura y por menos salario en el siglo XIX. Fueron entregadas a la prostitución en masa, cuando muchas desposeídas campesinas iban a la ciudad a buscarse la vida. Muchas otras acababan como hilanderas, trabajando el día entero, o incluso las minas, también las carboneras, ayudaban en el proceso productivo de las minas. También se invisibiliza cómo lucharon en las huelgas de las hilanderas, cómo durante la Comuna de París ellas fueron un actor importantísimo poniéndose frente a las bayonetas, cuando se opusieron a que sus maridos y sus hijos fueran a la guerra a morir por otros, por los capitalistas, por los políticos de entonces. También se invisibiliza a las partisanas soviéticas y a las francotiradoras, a las mujeres piloto que dieron su vida contra la invasión nazifascista, o a las guerrilleras que participaron en bastantes revoluciones, o incluso a guerrilleras que participaron en la guerra de la independencia contra el invasor francés desde 1808, como Agustina de Aragón. ¿Que los hombres han sido más? Sí, pero puede haber mujeres también muy guerreras, como se ha visto a lo largo de la historia, y concretamente de la historia obrera y revolucionaria. Hoy en día, el hombre y la mujer están más separados que nunca. Votan a partidos distintos, las mujeres jóvenes votan en masa a la nueva izquierda, al wokismo, pese a que vayan contra de sus intereses, como por ejemplo en el deporte femenino y en otras cuestiones, niegan su propia existencia como mujeres, y con sus políticas migratorias hacen que aquel viejo lema del 8M de sola y borracha quiero volver a casa sea cada vez más utópico. Pero como movimiento identitario es muy poderoso, para muchas no eres una verdadera mujer si no eres feminista, pero en el caso de los hombres jóvenes, cada vez más votan a opciones, digamos, de derechas entre comillas, y de carácter antifeminista. La mujer y el hombre se están separando cada vez más, la fractura social entre sexos es muy evidente, cada vez hay más divorcios, más rupturas, más solterías, tienen cosmovisiones cada vez más alejadas la una de la otra, y todo esto sin duda es un gran problema. Un gran movimiento de masas que movilice, que tenga potencial de transformación social, que acabe con el statu quo imperante, es irrealizable si la mitad de la población está afectada a la otra mitad. Y de hecho el sistema lo sabe y por eso lo promueve. Y precisamente por eso, igual que en el pasado fuimos todos a una y logramos grandes gestas, grandes cosas, ahora mismo hay que decir todos a una y adelante. Palabras finales. Bueno, hemos llegado al final del podcast, pero no quisiera despedirme sin introduciros una pequeña píldora teórica. Yo no quiero volver este podcast demasiado teórico, pero si me lo permitís voy a citar un extracto de la obra de Mao Zedong sobre la contradicción. Esto lo voy a hacer porque explica cuestiones complejísimas con una sencillez pasmosa y segundo, porque lo que contiene ese extracto es mi guía para comprender el mundo y vislumbrar la praxis que la realidad necesita. Primer extracto. En oposición a la concepción metafísica del mundo, la concepción dialéctica materialista del mundo sostiene que, a fin de comprender el desarrollo de una cosa, debemos estudiarla por dentro y en sus relaciones con otras cosas. Dicho de otro modo, debemos considerar que el desarrollo de las cosas es un automovimiento interno y necesario, y que, en su movimiento, cada cosa se encuentra en interconexión e interacción con las cosas que la rodean. La causa fundamental del desarrollo de las cosas no es externa, sino interna. Reside en su carácter contradictorio interno. Todas las cosas entrañan el carácter contradictorio, de ahí su movimiento, su desarrollo. El carácter contradictorio interno de una cosa es la cosa fundamental de su desarrollo, en tanto que su interconexión y su interacción con otras cosas son causas secundarias. Así pues, la dialéctica materialista refuta categóricamente la teoría metafísica de la causalidad externa o del impulso externo, teoría sostenida por el materialismo mecanicista y evolucionismo vulgar. Es evidente que las causas puramente externas solo pueden provocar cambio de dimensión o cantidad, pero no pueden explicar la infinita diversidad cualitativa de las cosas ni la transformación de una cosa en otra. En pocas palabras, Mao está diciendo que lo que una cosa hace que se transforme, que evolucione, son sus propias categorías internas, sus propios procesos internos, en vez de que venga traído del exterior, como la metafísica y el idealismo sugiere. Es menos unilateral, él emplea mucho esa palabra, y se presta mucho más a sus interconexiones internas. Esas cosas que componen el ejemplo teórico que estamos exponiendo entran en contradicción la una con la otra. Esa contradicción es el motor de su movimiento, de su cambio, de tal suerte que cuando alcanza cierto grado de desarrollo esas contradicciones,
Una cosa que entra en contradicción con la otra acaba destruyendo a esta y al mismo tiempo se transforma a sí misma. Un ejemplo clásico que se da es el de la lucha de clases. Ya sabemos, por ejemplo, en la sociedad capitalista, en el siglo pasado, en la Rusia zarista o en la China semifeudal, se impuso el proletariado sobre la burguesía, la cual conduciría a la dictadura del proletariado o democracia proletaria. En dialéctica marxista, una cosa es una y su contraria. También puede decirse algo parecido de la Revolución Francesa, por ejemplo, de cómo la burguesía emergente, en ese momento de carácter progresivo, progresista, se impuso a la vieja aristocracia feudal, derribando sus gremios, derribando sus instituciones nobiliarias, el derecho de sangre, e instaurando el precursor de lo que sería la democracia liberal y representativa burguesa que tenemos en la actualidad. Dicho esto, vamos a citar el extracto que realmente me interesa exponer. Es verdad que las fuerzas productivas, la práctica y la base económica desempeñan por regla general el papel principal y decisivo. Quien niegue esto no es materialista. Pero hay que admitir también que, bajo ciertas condiciones, las relaciones de producción, la teoría y la superestructura desempeñan a su vez el papel principal y decisivo. Cuando el desarrollo de las fuerzas productivas se hace imposible sin un cambio de las relaciones de producción, este cambio desempeña el papel principal y decisivo. La creación y la divulgación de una teoría revolucionaria desempeña el papel principal y decisivo, refiriéndose a los cuales, cuando dijo Lenin, sin teoría revolucionaria no puede haber tampoco movimiento revolucionario. Cuando hay una tarea por cumplir, sea la que fuere, pero carece todavía de orientación, plan o política, lo principal y decisivo es determinar una orientación, método, plan o política. Cuando la superestructura, política, cultura, etc., obstaculiza el desarrollo de la base económica, las transformaciones políticas y culturales pasan a ser lo principal y decisivo. ¿Estamos yendo en contra del materialismo al afirmar esto? No. La razón es que, junto con reconocer que en el curso general del desarrollo histórico lo material determina lo espiritual y el ser social determina la conciencia social, también reconocemos y debemos reconocer la relación que ejerce lo espiritual sobre lo material, la conciencia social sobre el ser social y la superestructura sobre la base económica. No vamos así en contra del materialismo, sino que evitamos el materialismo mecanicista y defendemos firmemente el materialismo dialéctico. Fin de la cita. Lo que explica Mao es precisamente lo que estamos viviendo en la actualidad. Vemos como las condiciones objetivas, es decir, desarrollo tecnológico, desarrollo productivo, la mundialización de la economía, incluso los efectos negativos, como la brutal disparidad de rentas que hay, que cada vez hay más diferencia entre ricos y pobres, y cada vez más súper ricos que se separan del grueso de la población, que está cada vez más empobrecida, quizás no en términos absolutos, que es en lo que se escudan los liberales, pero sí en términos relativos. No hay un movimiento revolucionario, transformador, que sea capaz de tomar el toro por los cuernos y de subvertir las relaciones de producción. Que los dueños del cortijo, como diría Villarroya, como los grandes burgueses, los grandes dueños de las multinacionales, los políticos que son sus lacayos y sus títeres, Pedro Sánchez, von der Leyen, Donald Trump, quien sea, todos ellos pierdan su sillón y acabe el pueblo, la clase obrera, con los aliados que le corresponda, como quizás autónomos o pequeños agricultores, se hagan con el poder político. Hoy en día es muy difícil eso, porque tenemos una izquierda, una derecha también, por supuesto una derecha también, pero una izquierda sobre todo porque es quien ha encauzado los sectores más críticos, que pone una venda en los ojos y una mordaza en la boca, que impide ver la realidad tal como es y expresar unas ideas correctas que confronten a las erróneas. De esto podemos extraer una conclusión final que es en realidad el eje rector de mi filosofía actualmente. Las ideas se tienen que poder confrontar para poder desarrollarse. El debate, la confrontación y la difusión de ideas son fundamentales para el desarrollo ideológico. Por lo tanto, desde aquí, para terminar, voy a mandar un mensaje reivindicando esa conquista democrática tan básica y que tantos sectores están poniendo en cuestión: la libertad de expresión y de reunión. Fueron unas conquistas democráticas que tenemos que defender a capa y espada, y cualquiera que se oponga, ya tenga la hoz, el martillo, la esvástica, la media luna, lo que sea, tiene que ser combatido como una amenaza a ese necesario crecimiento. Dicho lo cual, nos vemos en el siguiente programa si es que lo hay. Cuidaos.